Ahí está, saludos. Dios les bendiga, hermanos. Tengan tenido un día bendecido. Estamos aquí por la gracia de Dios en esta tarde con el hermano Guadalupe. Traemos una palabra. Vamos a leer la Biblia y tratar de dar una palabra con un mensaje que sea Dios hablándonos a cada uno, hermanos, en nuestra vida, y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga. Nos sentimos contentos de estar en este lugar a esta hora, sabiendo que Dios es bueno, que sus misericordias son nuevas cada día. En esta oportunidad me siento contento de tener la compañía del hermano Pedro González, y para mí es un privilegio poder tenerlo aquí con nosotros, y yo le suplico a usted para que se una en esta transmisión y que juntos podamos disgustar la palabra del Señor, disfrutar esa presencia de Dios en la cual nosotros estamos dispuestos a decir lo que el Señor tiene a través de la Biblia. Amén. Amén. La palabra que traemos, el mensaje que traemos hoy se encuentra en 1 de Samuel 30. Vamos a hablar de una pequeña parte de la historia de la vida de David. Si tienen Biblia a la mano, o si gustan escuchar, o si gustan acompañarnos con la lectura, y si no, solamente escuchar, hermano. Por el oído también llega la palabra y llega la bendición. Amén. Siempre y cuando tratemos de ponerla en práctica. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tratar de dar el mensaje como Dios nos dé. Y espero que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Que Dios me los bendiga grandemente. Y los invitamos que nos acompañen en este momento. Para las personas que después van a escuchar el audio, bendiciones también, hermanos. Y que sea Cristo dándonos fuerzas y fortalezas siempre para seguir adelante. Gloria a Dios. Entonces la lectura la traemos en el libro 1 de Samuel 30. Tiene como título: David derrota a los amalecitas. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabat, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Hasta aquí le vamos a parar. En el nombre de Jesús vamos a tratar de dar Amén. una buena explicación, tratar de explicarles, que Dios nos dé la sabiduría. Amén. Y el entendimiento para poder darles el mensaje como Vamos se a tiene que ser. presentarnos en una oración. Amén. Amado Dios, le damos gracias por este privilegio que usted nos permite en esta noche de estar en este lugar, rogando, Señor, que su Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas con su gracia, con su poder y su divina misericordia. Que este momento especial en el cual hemos apartado, Padre Santo, usted nos guíe, ponga palabra en nuestros labios, Señor, que el respaldo divino de lo alto, Señor, sea sobre nuestras vidas, para que las personas que están, Padre Santo, uniéndose en este en vivo, Dios, a través de la radio, a través de esta página en Facebook, sea usted, Padre mío, trayendo bendición a nuestras vidas, y que podamos aprender su preciosa palabra, que podamos atesorarla, Señor, y que, Padre mío, ponerla en práctica, Señor. Rogamos, Padre,
que sea usted rompiendo cadenas, quebrantando yugos, Señor amado, aquellos que se sienten quebrantados, Padre Santo, de salud, que pueda venir sanidad a sus vidas, aquellos que se sienten la opresión, Señor, sea usted trayéndoles libertad, Padre, aquellos que se sienten, Dios Todopoderoso, que ya no pueden adorar, Señor, que sea usted, Padre Santo, quebrantando toda ligadura que el diablo ha puesto, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo viento contrario, todo espíritu inmundo, todo aquello que se opone a su palabra, mi Dios, y que sea usted glorificado en todo tiempo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Esta palabra, hermanos, dice su palabra que David venía de una batalla. Eran 600 guerreros, era el ejército que andaba con David, hermanos. Y él era el líder de todos ellos. Aquí dice que cuando vinieron de regreso a su pueblo de la batalla, hallaron su pueblo prácticamente quemado y deshecho. Se llevaron a sus hijas, sus esposas, los ancianos, los animales, todas sus pertenencias se las llevaron, hermano. Y aquí en el capítulo 4 está fuerte. Se me hace me puse a pensar yo qué fuerte sería y es entendible porque dice que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Hermano, Gloria a Jesús. imagínense la desesperación que tenían que haber tenido, llegar cansados de una batalla y llegar a su casa y hallarla destruida completamente, no hallar a su mujer, ni sus pertenencias, ni sus hijos, ni nada. Amén, gloria al Señor. Es una condición tremenda lo que estaba Amén. viviendo David con sus valientes, pero también es necesario poder ver la razón por la cual suceden Amén. estas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces llega la aflicción, llegan los momentos difíciles, pero tiene que haber un antes, Un porqué. un porqué. Amén. ¿Por qué suceden estas cosas? Muchas veces nosotros somos los que buscamos problemas y muchas veces los problemas llegan a nuestra vida sin que nosotros los esperemos. Pero la reacción con la cual nosotros enfrentemos ese tipo de problemas va a tener mucho que ver para se puede decir, un desenlace, ya sea para bien o ya sea para mal. Amén. Yo digo que toda acción tiene una reacción y una consecuencia. Así es. Entonces, aquí en esta historia hay un antes y por qué pasaron las cosas. Así es, hermano. Todo tiene un porqué y tiene un pasado y tendrá un futuro, y depende de la acción que tomes en la situación en la que estás, va a determinar tu final. Así es. Cómo va a terminar la situación o cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Todo depende de a quién busques y cómo lo busques. Amén. Y de ahí vas a resultar algo bueno o algo malo, según la decisión que tú tomes. Amén. Nuestras decisiones son muy importantes Amén. en esta vida, hermano. Pero nosotros que ya conocemos la palabra del Señor, nuestras decisiones las ponemos en las manos de Dios. Amén. Porque en esta historia vamos a ver que David estaba tomando decisiones completamente equivocadas. Erróneas. Un hombre que allá en el capítulo 16 fue ungido, de este libro primero de Samuel, fue ungido como el segundo rey de Israel, a un jovencito, siendo él el último de la familia de su padre, ¿verdad? Isaí. Pero cuando nosotros vemos a partir de que él es ungido, ya como el segundo rey de Israel, viene el momento en el cual él es presentado, y no porque lo pidieron, sino porque su padre fue movido por el Señor y lo manda a que le llevara algunos alimentos a sus hermanos, cuando sus hermanos estaban en el campo de batalla, cuando iban a enfrentar a Goliat y su grupo de filisteos. Entonces David llegó en un momento inesperado por sus hermanos y por todos los que estaban ahí temblando, porque el ejército de Saúl estaba temblando de miedo, porque no tenían, querían enfrentar a un gigante y lo querían hacer por su propia fuerza, y de así no va a funcionar la cosa.
Cuando tú y yo sabemos que estamos en el Evangelio de Cristo, sabemos que Él va delante de nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas, ¿verdad? Amén. Y hermano, y vemos que David, la victoria con la cual él se hizo famoso fue cuando le voló la cabeza a Goliat. Sí. Pero ¿qué pasa después que le vuela la cabeza a Goliat? Saúl se vuelve su enemigo. Amén. Pero fíjese, hermano, que antes de eso, en el capítulo 15, ahorita tocó el tema de que el ejército de Israel estaba temblando de miedo también por una consecuencia de su rey, hermano. Así es. Dios en el capítulo 15 de este mismo libro, 1 de Samuel, le da una orden prácticamente a Saúl a través de Samuel y le dijo que fuera a los amalecitas y que no dejara a nadie vivo, que terminara con animales y todas las personas porque habían afligido mucho a su pueblo, hasta los niños que estaban en el vientre. Entonces le ordenó que prácticamente acabara y Saúl desobedeció la orden en el capítulo 15 y Dios le dijo a través de Samuel a Saúl que iba a escoger un nuevo rey que estuviera conforme al corazón de Dios. Amén. Y David, siendo un jovencito pastor de ovejas, fue el elegido de Dios y Samuel lo ungió, porque ya cuando llegó a derrotar a Goliat, ya él había sido ungido antes, entonces ya no era él peleando con Goliat, ya él era prácticamente, Goliat era el gigante, pero Dios es mucho más grande que Goliat y Dios estaba con David. Y a través de eso se hizo famoso y hasta sus hermanos, fíjese hermano, lo que es que hasta tu propia familia a veces cuando Dios te usa, hasta tu propia familia no te cree que eres capaz de las cosas, pero tú lleno del Espíritu les demuestras que Dios está contigo y siempre vas a sobresalir porque Dios nunca abandona a sus hijos. Amén, nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. La palabra dice que en la vida vamos a tener aflicciones, pero Dios estando con nosotros somos más que vencedores. Amén, hermano. Nunca vamos a tener aflicciones, pero nunca vamos a estar derrotados. Así es. Dios nos va a dar los problemas, pero el Señor nos va a ayudar a poder enfrentarlos. Amén. Que es mucho mejor estar con Cristo para enfrentar los problemas que estar solo, porque cuando estás solo eres tentado a buscar el licor, a buscar la marihuana, a buscar tantas cosas, ¿verdad? Porque supuestamente el ser humano cuando tiene un problema dice que para solucionar, para distraer, busca métodos en los cuales va a encontrar de cierta manera una relajación. Pero el alma va a estar siempre en decadencia. Lo que yo pienso, que cuando tiene un problema uno y busca el alcohol o busca adicciones para eso, es el diablo poniéndote todo en charola de plata, hermanos, porque nosotros buscamos comodidad. Sí, así es. Entonces, cuando tú buscas comodidad, tú le das al diablo a puerta abierta para que entre a tu vida a la hora que tú quieras. Entonces, estando con Dios, hermano, siempre es una batalla diaria. Amén. Yo sé que no es fácil, hermano. No es fácil estar diario con una batalla, hermano. Pero la recompensa y la paga que vamos a tener al final es más que suficiente y jamás va a tener una paga de esa en la tierra, hermano. Amén, así es. Hermano, entonces, cuando llegamos al capítulo 30 del primer libro de Samuel, miramos que David gloria sea el nombre de Jesús, está viviendo en un terreno del enemigo. Amén. Porque después, mire hermano, después de que después de que David mata a Goliat, Saúl se vuelve enemigo de David porque el pueblo lo mira como un héroe, que prácticamente fue un héroe porque nadie se animó a pelear con Goliat más de que él. Entonces, cuando el pueblo le dio la gloria a David, entonces Saúl se enfureció en su corazón y prácticamente el Espíritu de Dios se alejó. Si ya estaba alejado de él, salió completamente de él. Entonces ya no era Dios actuando en él, sino que era el hombre. Entonces hasta sus hijos le decían que era un demonio el que tenía él. Fíjate qué tremendo. Entonces es difícil, por eso nosotros no tenemos que apartarnos
del Espíritu de Dios. No tenemos que entristecer el Espíritu, porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Amén. Hermano. Así es. Entonces, Saúl, como persiguió a David, entonces el enemigo más grande que tenía el pueblo de Israel eran los filisteos, Ese era el pueblo. que más le dio batalla al Sí, pueblo de Israel. Entonces, tremendos. fueron tremendas. Entonces, David andaba huyendo de Saúl. Entonces, prácticamente David no hallaba paz, porque Saúl estaba todo el tiempo detrás de él, y donde decían, está David en tal pueblo, Saúl mandaba gente o él iba y él se encargaba de que no estuviera en paz. Entonces, lo que hizo David en el capítulo 27, creo, fue y se unió a los filisteos, hermano. Entonces él fue y le dijo al rey de los filisteos que él iba a pelear con ellos, pero que le diera moral a él y a su gente, a su ejército, de estar en la tierra filistea para poder vivir en paz, y que Saúl no les diera más batalla, pues prácticamente. Amén. Entonces, miren, que eso no era agradable a Dios, Definitivamente no. porque los filisteos siempre le dieron fatiga al pueblo de Israel, Sí. hermano. Entonces, esa decisión que tomó David es la consecuencia y el por qué aquí le está pasando lo que le está pasando. Sí. Fíjate que me gusta hablar siempre de ambos lados, ¿verdad? Porque el primer rey que se elige para Israel, el pueblo lo pide. Amén. Y Dios está dando la autorización. Y este hombre hubiese tenido victoria, y su descendencia hubiera tenido realeza, ¿verdad? Por todos los siglos, digamos de esa manera. Pero como, mira, aquí lo que entramos en este tema es de un liderazgo también, porque un liderazgo puede que te lleve a la cima o puede que te lleve ¿A la victoria o a la derrota? a la derrota. Amén. Porque de cierta manera el rey Saúl se dejó llevar por sus instintos, por su corazón, que tú sabes que nuestro corazón tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que nuestro corazón piensa, por lo que siente, vamos a terminar cometiendo errores, porque David era un jovencito que después él era un músico, y dice que cuando el Espíritu de Dios se iba de Saúl, mandaban a llamar a David que tocara el arpa. David tocaba el arpa y dice que los demonios salían de Saúl. Amén. Saúl quedaba en paz. Otro tiempo Saúl lo dijo con sus propios labios. Le dijo a David, yo quiero que tú seas mi paje de armas, es decir, su mano derecha, como decimos nosotros, porque se sentía contento con él. Pero cuando Saúl vio que el pueblo, que las mujeres de Israel en coro decían, David mató a 10,000 y Saúl a sus 1,000, de ahí fue suficiente para envenenar el corazón de Saúl. A veces la alabanza al hombre no es buena, porque si tú alabas a alguien, como decimos allá en Guatemala, se va a sentir como un chompipe, ¿verdad? Con su plumaje ya se le levanta todas sus plumas. Y entonces, no, aquí nosotros engrandeceremos el nombre de Jesús. Amén. Un claro ejemplo que Saúl estaba acostumbrado, que cada vez que él iba a una batalla y regresaba, las mujeres lo elogiaban. Pero esta vez el elogio fue al héroe nacional llamado David, que mató al gigante, al cual todos le tenían miedo. La persecución comienza. Y tú ves que todos estos capítulos del primera de Samuel nos habla cómo Dios le ponía en las manos a David para que destruyera a Saúl, y David no lo hizo. Porque dijo que dice su palabra, que Dios lo librara de tocar un ungido de Dios. Sí. Aún siendo, hermanos, fíjese, aún siendo ya desechado por Dios, quitado del trono por Dios Saúl, David no se atrevió a tocarlo, porque Saúl en un momento fue ungido por Dios. Y eso es grande, que Dios te dé una unción, no es cualquier cosa, hermano. Entonces David sabía las consecuencias que iba a tener si él llegaba a tocar un ungido de Dios. Fíjate. ¿Verdad? Entonces nosotros también tenemos que tener
conciencia y consecuencia, porque ahorita en estos días, hermano, del mundo, el cristiano es muy criticado, hermano. Sí, ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta que se predique la palabra de Dios, es prácticamente eso, hermano. Entonces el diablo te va a atacar de una y mil maneras para que tú cortes la palabra de Dios y no sigas dando la palabra que es vida eterna así para es. nosotros, hermano. Amén. Eso es lo que el enemigo siempre va a estar luchando en contra de cuando se predica la palabra de Dios. Siempre va a estar llevando la contraria para que tú puedas entrar en desánimo. Y cuando el desánimo llega a un cristiano es peligroso, porque vemos la vida de David. David, siendo el ungido del Señor, siendo ya ungido como el próximo rey, pero aún no era su tiempo. Comienza la persecución. Mira, el rey Saúl deja su mandato, deja su posición como rey para resolver los problemas del pueblo y se enfoca en perseguir solamente a David, porque dice que buscaba los 3,000 soldados mejores que tenía en su ejército para seguir a un solo hombre. Y ese hombre era el que les dio a ellos la victoria, donde sus pantalones temblaban de miedo, ellos ahí con sus armas, sus quijadas les temblaba de miedo viendo a aquel gigante que lo insultaba. Cuando este joven llega, le vuela la cabeza al enemigo, y ahora en lugar de todo este ejército y el rey abrazarlo y decirle te amamos en el nombre de Jesús, ahora lo están persiguiendo. Amén. Lo están persiguiendo, y un momento que dijo David, yo soy como un perro muerto, ¿para qué me sigues? Yo soy algo insignificante, ¿por qué te enfocas tanto en seguirme? Hermano, y miramos en el capítulo 27 que ya David se cansa, porque llega el momento que quizá en algún momento de tu vida alguien te ha estado pinchando y pinchando y pinchando hasta que tú dices, ya me cansé. Sí. No sé si te ha pasado. Sí ha pasado, a muchos nos ha pasado, porque estamos viviendo en una sociedad, hermano, que muy pocas veces nos entendemos y entre hermanos, hasta en la propia iglesia, hermano. No hay iglesias perfectas. Lo que tenemos que de estar bien somos nosotros mismos. Amén. Hay muchos hermanos también que dicen, no, es que ahí en esa iglesia no voy porque me critican, en esa iglesia no voy porque son esto y esto otro. Fíjate primero tú, no mires la paja de tu hermano y teniendo la bigota en tu ojo, hermano. Eso Amén. no va a haber perfecto. Entonces, David se cansa por tanta persecución, volviendo al tema. Entonces, llega, prácticamente lo acorralan a tomar esa mala decisión que tomó, y él no miró las consecuencias antes. Mire que antes lo habían como él se había metido, lo habían como capturado y se hizo pasar por loco para salir de los filisteos, y después el rey de los filisteos lo tomó nuevamente. Se arrepintió por no haber matado al soldado que les había dado tanta guerra, y era considerado el peor enemigo de los filisteos, porque nunca habían podido con David, hermano. Y teniéndolo en su poder, se hizo pasar por loco y se les fue, y después él volvió otra vez a pedirles como asilo prácticamente. Prácticamente así es. Entonces, porque él ya se había cansado de la persecución. Fíjate. Imagínense que por esa persecución y la locura que tuvo Saúl, mató a los sacerdotes también. Sí, fue el gran error que cometió. Y todo eso, mira, todo eso iba escribiéndose en el libro. ¿Hasta dónde llega la arrogancia del corazón del hombre? Así es. Porque él ya no estaba su mirada ya no estaba en Dios, ya no escuchaba la voz de Dios, ya no sabía qué hacer, y fue y mató a los sacerdotes, hermano. Ese fue el peor error que pudo haber cometido Saúl. Yo quiero que las personas que están en este en vivo comprendamos y hagamos conciencia que hay un libro de la vida. Amén. Hay un libro de las memorias en el cual se está escribiendo, mira, todos los días ahí se está escribiendo algo, sea bueno, sea malo, que tú hayas hecho en el día de hoy, se está escribiendo en el libro de la vida. Quizá hoy hubo una persona que se atravesó en tu camino en una condición que tú pudiste decirle, Cristo te ama, y no lo hiciste. Amén. Entonces esa persona el Señor la había puesto para que tú le dieras una palabra de ánimo, no lo hiciste, ahí se está escribiendo. Pero si tú dijiste, te voy a abrazar a esa persona y quiero decirte que no importa el problema que estés pasando, Cristo te ama, también se va a escribir en el libro de la vida. Amén. Cuando David decide ir
a buscar asilo a este lugar donde estaba el rey de los filisteos. Dice la Biblia que David se pone a sus órdenes y pide que le den un lugar donde vivir. Hermano, pero iba acompañado de mucha gente. Ya llevaba 600 soldados, más sus esposas. Y sus hijos. Y los hijos de cada uno de estos 600 soldados. Y David se pasó un poco de vivo porque llevaba 2 esposas también. Amén. Entonces, David, de una u otra manera, él iba ya desesperado y tomando decisiones de las cuales no estaba consultando a Dios, hermano. Y ese es el problema, como te digo, él era ungido del Señor, tenía el Espíritu del Señor, pero la desesperación había llegado a su vida. Amén. Hermano, y cuando llega la desesperación a la vida del creyente es peligroso. Es peligroso porque pueda que vuelva atrás si no se afianza a poner la mirada en el Señor. En este lugar de Ziklag fue asignado para que él viviera con sus 2 esposas, sus hijos y los 600 hombres, cada uno con su familia. Pero ¿qué hacía David? Vamos a leer, hermano, el capítulo 30. Verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y el Ziklag, y había sido asolado, y a Ziklag le habían prendido fuego. Bueno, ahora no eran los filisteos los que le estaban haciendo la guerra, porque él estaba junto con los filisteos. Del lado donde tú estés, no te van a hacer la guerra los que están al lado tuyo. En el evangelio, muchas veces, tristemente, así es, que los mismos evangélicos te hacen la guerra. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, aquí David estaba pasando una experiencia, quizá consciente del problema que iba a venir en el momento cuando fuera a formar parte de las filas para ir en contra de Israel. Amén. Pero como Dios tiene el control de todo, hermano, y Dios no va a dejar que lo que Él ha puesto, que la obra que está en sus manos, no va a dejar que el enemigo la tropiece. O el hombre ponga su mano. O que el hombre ponga su mano. Porque vamos a ver lo que sucede aquí. Los de Amalek llegaron y quemaron la ciudad donde ellos estaban. Y como tú dijiste al principio, Amalek tenía una lucha constante con el pueblo de Israel. Amén. Había una lucha, porque la consecuencia es que a Saúl se le ordenó que matara a todo ser viviente que había de los amalecitas. Él no lo hizo, dejó vivo al rey. Posteriormente, el profeta Samuel mata al rey, pero huyeron algunos, hermano. Algunos huyeron y esta es la consecuencia que aquí resalta. Amén. Ajá. O sea, si dejamos cabos sueltos, van a salir. Es lo mismo, hermano, que muchos de los cristianos estamos confundidos, hermano. Decimos, cambio y transformación no es lo mismo, hermano. ¿Verdad? Cuando uno cambia las cosas, hay retorno. Así es. Cuando Dios te transforma, ya no hay vuelta atrás. Así es. Muchas veces decían, es que Dios me cambió. Sí, qué bueno que te cambió. Entonces está en ti que te transforme. Mire, cuando un gusano entra y se hace mariposa, hay una transformación. Así es. Una mariposa jamás va a volver a ser gusano. Ya no. Entonces, y si el gusano cambia, vuelve a ser gusano. Si no se transforma en mariposa, vuelve a ser gusano. Si no se hace una oruga, es mariposa. Él cambia, puede cambiar de color, puede cambiar de pelo, puede cambiar de todo, pero es un cambio. Para que nosotros que nos bautizamos y le entregamos la vida a Cristo, tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo para no volver a la vida que teníamos atrás. Así es. Porque si nosotros, hermanos, nos fijamos a la vida, bueno, hablo personalmente, a la vida que tenemos atrás, hermanos, yo no sé cómo podíamos vivir así. Y tristemente hay muchas personas que están viviendo la vida que nosotros vivíamos antes y los invitamos aquí, prefieren quedarse allá, hermano. Yo no sé cómo está el ser humano ahorita. Sí, la bendición que aún el tiempo está para que puedan venir a los pies de Cristo. Amén. A veces hay personas que van a ver este video y que se han apartado del evangelio, pero se han dado cuenta y yo puedo
imaginarme que no es lo mismo decir fui cristiano a que soy cristiano. Amén. ¿Verdad? Porque tú sabes que la presencia del Señor es la que nos fortalece, hermano. Cuando nosotros creemos en el Señor y le servimos a Él, van a venir dificultades, claro que sí, pero el Señor está para fortalecernos. Amén. El Señor nos fortalece, hermano. Y claro ejemplo, mira, David en este capítulo 30 se equivocó al tomar una decisión. Desesperado dijo, ya no aguanto más que el rey Saúl me persiga. Me voy a pasar al lado de los enemigos de Israel y cuando me quiera perseguir, ya no me va a encontrar aquí. Y sabes que el rey Saúl estaba acompañado de chismosos, hermano. Amén. De aquellos hombres que le envenenaban la mente al rey. Porque dice que cuando Saúl se iba al desierto, dice que corrían aquellos chismosos a llevarle la noticia. Señor rey, David está en el desierto. Cuando David se iba a la cueva de Adulán, Señor rey, David está en la cueva de Adulán. O sea, no había un lugar donde David no se escondiera, que los chismosos llevaban el mensaje al rey, envenenándole la mente. Y el rey les ponía atención y preparaba su ejército y a seguir a David. Y descuidaba a su reino. Hermano, entonces la lucha no es contra carne y sangre, contra el enemigo. Ajá. El rey prácticamente, Saúl estaba envenenado y David dijo, se acabó ya no quiero estar sufriendo, pero cometió un error, no le consultó a Dios. Amén. Y mira, hermano, que los de Amalek le quemaron la ciudad donde ellos vivían. Ajá. La buena noticia hasta aquí es que cuando ellos regresan, ¿y por qué? ¿Por qué ellos regresan? Porque no fueron aceptados en el ejército de los filisteos para ir a enfrentar A Israel. a Israel. Para que veas que, como te digo, lo que Dios comienza, Él lo termina. Amén. No deja obra media. No deja a medias, hermano, porque dice que cuando ya estaban alistando los pelotones para ir a enfrentar al pueblo de Israel, dice que los príncipes del ejército del rey de los filisteos, dice que dijeron, ¿y cómo? ¿Por qué está este hombre aquí? ¿Qué hace David aquí? Y el rey les dijo, es que él me ha servido a mí, se ha convertido en hombre de confianza. Es más, dijo el rey de los filisteos, yo lo voy a tomar como mi guardia personal. Imagínate la confianza que había tomado el rey de los filisteos con David, porque David se había puesto como un hombre eficiente, peleando en el terreno de los filisteos, aparentemente a favor de los filisteos, pero estaba la cosa media dudosa con David. Fíjese que ahí está algo, porque él peleaba a favor de los filisteos, pero beneficiaba a cierta parte al pueblo de Israel también. Entonces se convirtió en un hombre de confianza del rey de los filisteos porque trajo riqueza y victoria que nunca habían tenido ellos, porque David, aún siendo desobediente, hermano, Dios tenía misericordia de él y le guardaba. Sí. En el capítulo 2 en el versículo 2, ahí dice, mire, los amalecitas pudieron haber llegado a Siclag y pudieron haber matado a toda gente y prenderle fuego. Como venganza. Como venganza de lo que hizo Saúl, porque Ajá, mató casi a todos y Samuel mató al rey. correcto. Entonces pudieron haber vengado, pero Dios tuvo misericordia de él porque era ungido de Dios. Así Tenía, de cierta manera, tenía un as bajo la manga, dijeron los dichos mundanos. Entonces tenía una sobreprotección de Dios y Dios no permitió que pasara la tragedia y pasara como en ellos. En el versículo 2 dice ahí. Sí, porque sabe que la característica de David en tierra de los filisteos era que él, al pueblo que llegaba, dice que mataban a todos los habitantes y se quedaban con sus pertenencias, y de esas pertenencias le repartían al rey que les había dado asilo. Ajá. Entonces el rey estaba contento porque todos los días le llevaban cosas. Riqueza. ¿Me entiendes? Y como dices tú, se estaba enriqueciendo el rey de los filisteos porque David estaba saqueando pueblos, estaba matando gente, pero no le dejaba saber el secreto, porque decía David, si yo dejo alguno vivo de los que vamos a quitar las cosas,
puede que vayan a dar mala información al rey y me descubran. Amén. Pero nada hay descubierto, hermano, nada hay oculto que no se Sí. debe de dar a la luz. Amén. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser Amén. burlado. Amén. Que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por Se eso cegará. la causa que el rey David Dios no permitió que le hicieras templo, porque dijo que sus manos Estaban estaban manchadas de ensangrentadas, hermano. Y esto es clara evidencia de lo que David estaba haciendo aquí. Pero mira, hermano, como dices tú, Dios pone su mano cuando estamos bajo su cobertura. Amén. No dejó que mataran a las mujeres, a nadie. Dice que todos se lo llevaron. Y que lo único que hicieron que quemaron la ciudad. Y ahora viene el punto más importante, hermano, en el versículo 3. Porque David ya, quizá podemos decirlo triste de cierta manera, porque nosotros no podemos decir, porque la Biblia no dice que David estaba dispuesto a pelear en contra de los filisteos. Pero sí podemos nosotros entender que David estaba a la disposición Amén. del rey de los filisteos. Y si él estaba a la disposición del rey de los filisteos, era que si formaba parte de las filas del ejército de los filisteos, es porque tenía que disparar en contra de sus propios hermanos. Amén. Hermano, y dice que en el versículo 3, cuando allá dicen los príncipes de los filisteos, no lo queremos aquí, échalo a su lugar que le asignaste. David se fue triste con sus soldados. Amén. Y más triste se puso cuando vio la ciudad Ya voy. en llamas. Y ¿qué pasa, hermano? Que buscaron a sus familias y no las pudieron encontrar. Que es una escena muy dolorosa, ¿no? Imagínese, yo me pongo a pensar, imagínese venir, porque antes caminaban, hermano. No, de que me voy a ir en carro, ¿no? Ir, caminar, y ya después de que llegues, divises humo en tu ciudad, Eso en es, tu casa. Lo peor se te viene a la mente, como diciendo, ya no hay es un nadie. escenario tremendo, hermano, de tristeza. Imagínense los cansados que venían de caminar desde donde estaban hasta Ciclac y llegar y ver todo en ruinas prácticamente. Por eso en el capítulo 4 dice que lloraron hasta que les faltó la voz. Imagínense un llanto de 600 hombres, hermano, al mismo tiempo. Hombres valientes que Amén. ellos no lloraban, Que no por lloraban cualquier por cosa. nada, por cualquier cosa. Y ya cuando llegaron ahí, imagínense el dolor que tuvieron que haber sentido para llorar hasta que ya no tenían voz. A nosotros nos enseñaban, ¿verdad?, en el machismo que se vivía antes de conocer a Cristo. Nuestros padres decían, el hombre no debe llorar. El hombre no llora. Que se porte bien macho, decían, no debe llorar. Pero ¿qué pasa? Que cuando venimos al Evangelio, la presencia del Señor nos quebranta y se va la vergüenza. Cuando tú vienes a sentir, estás llorando en la presencia del Señor, y es lo más hermoso que puede haber. Y eso no es ser cobarde, eso es ser lleno de la presencia del Señor. Y es algo bien bonito, que la verdad. ¿Qué pasó tu yo lo experiencia recomiendo. cuando tú salieron esas lágrimas ya en la presencia del Señor? Mire que nunca lo habías experimentado. yo decía, no, fíjese que antes yo, en mi persona, decía, no, hombre, esos demás lloran porque quieren, o se le sale uno el machismo. Yo soy de México, entonces decía, no, los mexicanos no andan, pero somos machos. Hermano, es una cosa que es muy difícil de explicar con palabras, porque tú sientes aquella calma, aquella tranquilidad, aquella como un abrazo sin brazos. Es algo Te arropa completamente y lo primero que sientes es que se te endurece la piel, hermano. Y cuando ya vienes a sentir, ya tienen los cachetes llenos de lágrimas. Y es una bendición del Señor. Y fíjese que se siente tan bonito que ya después Jesús. dice, yo quiero volver a sentir eso. Así es el anhelo. Y eso es lo que nos tiene aquí de pie, que Dios, cada vez que Dios nos toca y nos enamora más Amén, gloria de a la Jesús. palabra y de seguir queriendo, hermano, buscar de la palabra, buscar de Dios, buscar de cosas buenas, tratar de hacer lo bueno. Amén. Que el hombre viejo quede y que salga el hombre que no le da vergüenza, hermano, que a donde llegues y donde vayas tengas la seguridad
de hablar del evangelio, Amén. hermano. Mire, yo trabajo, tengo una compañía de trabajo y yo casi trabajo con puros gabachos, hermano. Yo nunca en una casa ha ido a una casa desde que estoy aquí en la iglesia que no les hable del evangelio. Qué bendición. Ahí en inglés, poco mucho, gracias a Dios que me ha dado la bendición de poder comunicarme, pero siempre, hermano, mire, yo digo, es de bendición y hay que tratar, porque dice que es de tratar de ganar almas, hermano, Amén, de así ganar es. almas y de todo tiempo y en todo momento. Gloria a Dios, así es. Esa es la bendición. Amén. Entonces, podemos nosotros ver lo que la transformación que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Estos hombres lloraron todos, como dices tú, hasta que les Aún faltó las solo vez. fuerzas. Alguna vez en nuestra vida nosotros hemos llorado que no hay consolación. Y no hablo de la presencia del Señor, hablo de un dolor por alguna circunstancia, ¿verdad? Ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea porque alguna persona, tu cónyuge, tu novia, tu esposa o X, persona que quizá tú amabas mucho y por cierto momento se aisló de tu vida y tuviste un momento de que tú sentías que tu alma se te desgarraba, ¿verdad? Que ya no había más. David estaba pasando una condición con sus soldados. Hombres, hermano, que estos hombres no salieron de cualquier lugar. Estos fueron formados por David como guerreros, pero estos venían de una condición crítica. Aquí venían drogadictos, venían alcohólicos, venían, ¿qué te puedo decir? Lo que estaban en la cueva de Adulán, donde David los empezó a preparar como valientes. Como sus soldados. Como sus soldados. Entonces, estos hombres, como te digo, a la voz de un liderazgo, ellos iban detrás. Por eso te digo que un liderazgo, siempre le pedimos al Señor que los liderazgos, Dios les dé la sabiduría. Amén. Para poder dirigir a los que están detrás de ellos. Porque si un liderazgo se ciega, los de atrás se van a cegar. Si el liderazgo va con la ayuda, con la luz de Cristo, los que van atrás no van a perecer. Amén. David cometió un error de no consultar a Dios y se fueron como corderitos de la manada, Amén. siguiendo a aquel que dijo, ya me cansé, vámonos de aquí. Pero allá Dios, aún en medio del error que le estaba cometiendo, tuvo misericordia. Tuvo misericordia de David. Se llevaron las mujeres, los hijos, los animales, todo, dice, y no les hicieron daño. Estos hombres con el llanto, ver la ciudad quemada, el llanto fue terrible. ¿Y qué? Tuvo que haber una reacción. Amén. ¿Cuál fue la reacción? Que ya cuando vieron que su esposa y su familia y su ciudad fue completamente destruida, le echaron la culpa a David. Para que veas. Entonces, ya después de que ellos se sintieron perdidos, hermano, en vez de mirar por qué estaban así, buscaron un culpable. Y eso pasa mucho, hermano, con nosotros también. Tenemos una aflicción y decimos, por culpa de fulano estamos así. Así. ¿Verdad? Entonces, por eso, como usted dice, el liderazgo tiene mucho que ver, hermano. Así es. ¿Cómo vas a hacer? Entonces, fíjese, después de que ellos vieron que todo estaba así, empezaron las murmuraciones. Y de una murmuración hay una reacción. Así es. Entonces dijeron, ok, como David nos llevó para allá, David nos trae para acá, nos dijo que estábamos en la ciudad, que íbamos a estar bien, que íbamos a estar protegidos por el rey, desde los filisteos y todo eso, vamos a estar seguros. Y ahora se llevaron a nuestras esposas y a toda nuestra familia, nos quemaron todo, las pertenencias se fueron. David es el culpable. Y empezaron a querer apedrearlo. No querían apedrear. Hubo murmuración de apedrearlo para matarlo, porque supuestamente él era el culpable. Él era el culpable, porque siempre cuando hay un error se va a buscar un culpable o los culpables. Y como esto lo podemos llevar nosotros al ámbito espiritual, ¿verdad? Porque como dices tú, de repente alguna persona, hablo de creyentes, van a estar por allá arrinconados, llorando. Y cuando tú vienes y le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Te van a decir que por culpa del hermano tal, por culpa de la hermana tal. Hermano, y las personas se van a escudar con excusas que por culpa de la persona ellos no siguen a Cristo. Pero yo digo algo en esta noche.
el único que dio la vida por nosotros se llama Jesús. Jesús. El que derramó su sangre en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret. El hombre que está en la tierra, que es tu vecino, que es tu hermano en Cristo. Él no dio la vida, él no fue capaz de dar la vida por ti. Y el que lo hizo se llama Jesús. Él, antes que nosotros le amáramos, él ya nos amaba, dice la Biblia. Desde la fundación del mundo, Cristo nos conocía ya. Amén. Entonces, ¿por qué te quedas arrinconado? ¿Por qué ya no quieres buscar de Cristo? Pregunto. Quizá hay alguien aquí en este en vivo o alguien que posteriormente va a ver este video. Pregunto, ¿qué daño te ha hecho Cristo para que tú te alejes de sus caminos? Lo mejor que podemos hacer es estar a los pies del Señor, rogándole y dándole gracias por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, hermano. Amén. Mira, aquí, cuando les faltó fuerza, querían apedrear a David. Amén. Pero mira, aquí sucede algo importante, hermano, porque si yo te pregunto a ti, hermano, tú como líder, ¿cuál hubiera sido tu reacción cuando aquellas personas que están a tu mando te dicen, hoy te vamos a apedrear, te vamos a matar porque tú eres el culpable de nuestro problema? ¿Cuál sería tu reacción? Siendo un hombre que ya Dios lo había ungido en el capítulo 16 de este mismo libro, que Dios le dijo, tú vas a ser el futuro rey de Israel, y el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué hubiera sido tu reacción tú, si estos hombres te dicen, tú eres el culpable? Es que aquí hay dos cosas. Si no estás de la mano de Dios, tu reacción te da miedo. Te acobardas. Humanamente tú te vas a decir, me van a apedrear, ¿y cómo? ¿Y uno solo contra 600? O huyes, o sí, alguna manera de salir. Y te entierras tú mismo. Amén. Pero fíjese, como David estaba con Dios y traía el Espíritu y era ungido de Dios, ¿qué hizo? Le dijo al sacerdote, trae. Ahí está la clave. Aquí. Y buscó dirección en Dios. Ahí está la clave. Ahora sí estamos viendo a un David dirigido por el Señor. Pero fíjese todo lo que tuvo que pasar para que volviera a dirigirse a Dios, hermano. Fíjate. Por un error tuvo una gran consecuencia. Y fíjese que Dios es bueno, más que bueno con todos nosotros, porque nos ha librado de cosas que no podemos nosotros ni saber cómo están. Así es. Y si no fuera por Dios, nosotros no existiéramos, hermano. Así es. La ciencia puede decir lo que quiera, pero Dios nos hizo su imagen y semejanza, y por su gran misericordia estamos aquí. Y nos ama, pero tenemos que darle ese amor que Él nos da también para atrás, hermano. Amén. Yo quiero porque yo sé que tú vas a dar parte un poquito de tu testimonio, que en la próxima transmisión tú vas a dar tu testimonio, pero yo quiero recalcar algo en esta historia, ¿verdad? Que cuando dice que David manda llamar al sacerdote para consultar en el efod, que era el traje que el sacerdote usaba, dice que la respuesta de Dios fue, síguelos. Porque David dijo, Señor, debo de seguir a los que se llevaron a nuestras familias, y Dios le dijo, síguelos, que yo los pondré en tus manos. Escuchó la voz de Dios, y escucha, hermano, porque esto es algo importante, poderoso lo que hay aquí. Amén. Porque estos 600 hombres que tenían ya las piedras en la mano para matar a su líder, ahora estos hombres, ¿cómo iban a ser convencidos por una simple palabra que saliera de los labios de David? No iban a ser convencidos así nada más que les dijera, no, ahora si yo tengo experiencia como guerrero, ya maté a Goliat, ya hice tantas cosas, maté a otros gigantes, síganme, no iba a ser la cosa, no iba a funcionar ya de esa manera. Amén. Tenía que estar Dios en medio de ese asunto para que tuviera la victoria. Amén. Y por eso nosotros le damos gloria a Dios, porque esto nos enseña que cuando ponemos en las manos de Dios nuestros problemas, los logros que tú quieres tener en la vida, Él te va a dar la victoria. Le dijo, síguelos. Y Dios puso los medios en el camino para que fueran a rescatar a sus familias. Y las recuperaron. Ahora, tú me dijiste que querías decir algo de tus testimonios respecto a cómo estos hombres cuando fueron y encontraron la ciudad sin nada. Mire, hermano, el llanto, el dolor. Es duro. Nosotros como seres humanos, hermano, pasamos por cosas que realmente no explicamos o no sabemos cómo reaccionar a ellas. Yo tengo un testimonio, hermano, que es muy difícil, es muy personal, pero es necesario para que todos aquellos que nos están escuchando y vean esa transmisión
vean que Dios es grande y Dios cura, hermano. Amén. Dios nos da una gran fuerza, como la del búfalo. Dice ahí, hermano, que cuando ellos fueron dirigidos por Dios, llegaron a un río y iban 600 y 200, ya no pudieron Ya no seguir, pudieron, hermano. hermano, porque, mira, Ellos los problemas cansados, te van a llegar te al van a cansancio, quebrar. claro. Físicamente te vas a debilitar, Ajá. pero tienes la oportunidad de fortalecerte en el Señor. Se quedaron Ajá. 200, ¿verdad? Se fue. Imagínese usted, hermano, estar en una situación donde tú te sientes atado de pies y manos. Como esos 200 hombres, yo me pongo a pensar esos 200 hombres, que ellos sabían que su familia estaba capturada y su familia estaba sufriendo. Ellos querían Ellos avanzar a su querían familia. avanzar, pero las fuerzas humanamente No les daban. no les daban, hermano. Y ahí, hermano, cuando te faltan las fuerzas y no sabes cómo seguir, tienes que clamar a Dios, hermano. Yo me recuerdo bien, hermano. Era un 4 de diciembre del 2018, hermano. Me levanté yo a las 3 de la mañana, hermano. Y chequé mi teléfono y me llegó un correo de migración y decía: felicidades, tu cita para el consulado americano en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, está la fecha 12 de enero a las 9 de la mañana. Pegué el brinco, hermano, de felicidad. Esto, hermano, se los digo porque para que vean cómo en un lapso de 2 horas o 3 horas puede cambiarte las cosas drásticamente. Así es. A las 5:30, 6 de la mañana, hermano, timbró el teléfono. Levanté el teléfono, siempre contesto mi teléfono, mi mamá, ahogada en lágrimas, hermano. ¿Qué pasó? Le dije, bueno, ¿qué pasó, mamá? La peor noticia que he tenido hasta hoy, hermano. Le dije, ¿qué pasó, mamá? No, mi hijo, que entró gente a la casa, la delincuencia en México ya ve cómo está. Y golpearon a tu papá, nos golpearon a nosotros y se llevaron a tu papá. Qué terrible noticia. De estar, hermano, disculpe porque es muy duro. Quiero explicar lo más mejor posible, pero se siente feo. De estar tan feliz, hermano, porque yo decía, ya voy a poder ir a ver a mi familia, ir a ver a mi papá, ir a ver a mi mamá, llegar. Y me quedé, hermano, a 20 días de estar con él. Mira eso. Pero los planes de Dios son perfectos, hermano. Así es. Me dijo mi mamá, ¿qué pasa? Le decía yo, mamá, ¿qué pasó? No, mira, hermano, mira, hijo, que nos golpearon. Mi mamá traía unos golpes en la cabeza, hermano. Mi otro hermano, tengo un hermano que está enfermo, no puede caminar bien. A tu hermano lo golpearon también, a tu otro hermano, que es el más pequeño, también lo golpearon y se llevaron a tu papá y lo amenazaron y una escena que nadie quisiera estar ahí, hermano. Entonces llega la aflicción a la vida de uno, hermano. Así es. La reacción mía como hombre, como humano, fue: tengo mi cita, me voy. Tenía dinero para poder irme porque estaba ahorrando para mi cita, pues ya me habían dado mi cita, dije yo me voy. Pero Dios no permitió que me fuera, hermano, porque Él tenía el plan de que yo estuviera aquí contándole este testimonio. Sí. Porque a veces uno por su propia fuerza, ¿verdad? Va a tomar decisiones, atribuciones que muchas veces no es la voluntad de Dios. Amén. Y no pude ir por una cosa, por otra no pude ir, hermano. Y hasta el día de hoy, que es 28 de agosto, no sabemos qué pasó con mi papá. Mira eso. Yo, hermano,
entiendo completamente y perfectamente a las personas que pasan por estos casos, y por estas situaciones, pero que tienen una última vista, que les dan la última vista, que dice, ¿sabes qué, hermano? Yo lo pude velar, yo sé dónde están los restos de él descansando, yo sé dónde está eso, qué pasó exactamente, cómo perdió la vida, cómo esto, otro. Y en esta situación, hermano, No se supo. No la se incógnita es la que te come. Entonces, hermano, yo el primer mes, yo no podía trabajar, hermano. Pero ¿qué hice? Mire, en ese mismo año del 2018, me hice cristiano, hermano. sabe. Mira qué bendición. ¿Y por qué? Fíjense, por la necesidad de tranquilidad en mi vida. Aquí hay dos cosas que yo les quiero dejar a la gente, por eso quería dar mi testimonio, hermano. Yo podía haber hecho y haberme consolado en los vicios, hermano, que es lo más facilito. No más fácil. El alcohol, el tabaco, las drogas, pero ¿dónde estuviera, hermano? Ese es el punto. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué de Dios. Ahorita, hermano, yo duele. Nunca va a dejar de doler. Y me imagino que doliera menos, al menos sintiera yo que doliera menos si supiera qué pasó exactamente. Pero como está la incógnita que no sabes qué pasó, entonces cada vez que se escucha o se habla o se piensa en eso, es como que le das vuelta a una cortada que tengas y le echas sal y limón. ¿Se me entiende? Entonces es duro. Yo hasta el momento del día de hoy, tiene uno, a veces dice, oh, ya no quiero recordar, pero está ahí. Sí, claro. Está ahí, Humanamente, está ahí, pues, es está ahí. inevitable. Pero mire la importancia, hermano, de tomar una decisión correcta. Y eso es lo que les quiero dejar a todos los que nos escuchan. A veces uno siente que las fuerzas se van, hermano, se van, no te dan, es más, sientes que no te puedes levantar. Yo ese día, hermano, a duras penas llegué a la casa de mi hermana, que nos está viendo. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. De mi casa, llegué a la casa de ella, hermano, y no sabía qué hacer. Estábamos haciendo cosas, pero no sabíamos qué hacíamos, porque te ciegas. Y ahí es cuando vienen las malas decisiones, hermano. Así es. Entonces tú puedes decir, no, pues fue esto, esto otro, y empiezas a... Lo bueno que Dios tenía el control de todo, le voy a decir por qué estaba Dios en el asunto, porque no permitió que nosotros accionáramos en ese momento. Cálmate, todo va a pasar. Busca a Dios y Dios te va a dar la respuesta. Así es. Es duro, sí. A ellos también lloraron y clamaron hasta que se les fueron las fuerzas. Sí. 200 hombres se quedaron al pie de un río Sin fuerza. esperando y con el anhelo de llegar a ver a sus esposas, a sus hijos, y no pudieron. Y David, que venía, y 400 hombres que venían de donde mismo, pero tenían la mirada en Dios, cruzaron el río, hermano, y fueron y todavía pelearon y liberaron su familia. Es lo que Dios quiere, hermano. La aflicción va a venir, los problemas van a venir. Pon tu mirada en Dios. Amén. Dios te va a dar fuerzas para que hagas las cosas que tienes que hacer. No le preguntes cómo y cuándo. Así es. Solamente ten fe. Gloria a Dios. Y avanza, no pares. Porque si tú paras, el enemigo ataca. Así es. El enemigo va detrás de ti, va detrás de nosotros, hermano. Y a todas las personas que nos están escuchando, también para ustedes, hermano. Que Dios me los bendiga y hay que seguir. Si paramos, nos alcanza el enemigo. Así es. Sigue caminando, sigue para adelante. Mire dónde estoy yo. Y esas no son cosas que digo yo para vanagloriarme yo mismo. No, yo la gloria y la honra se la doy a Dios. Amén. Siempre. Siempre es para Él, porque Él es el único que se merece eso. Él sanó mi corazón, hermano. Gloria a Dios. Yo tenía un odio, hermano, que si yo haya podido llegar a México, yo sabía que si yo haya podido llegar a México en ese momento que yo podía ir, Ibas a tomar iba decisiones. a hacer cosas
que realmente iban a arruinar mi vida. Pero Dios dijo, no va a pasar eso. Tenía el control. Así es. Y yo por eso digo, yo nunca pensé estar aquí, hermano, y por la gloria de Dios y la misericordia de Dios estoy aquí, y yo sé que algún día Dios va a hacer cosas grandes conmigo y con mi Amén. familia. Así creemos Ya en el hizo nombre de cosas Jesús. grandes, pero yo sé que nos falta Viene avanzar, más. hermano. Amén. Gloria a Viene Jesús. más, pero siempre y cuando no nos quedemos del otro lado del río, o de Amén. este lado del río. Tenemos que sacar fuerzas, pedirle a Dios fuerzas para cruzar el río, ir a hacer lo que tenemos que hacer y llegar a la meta y que diga Dios, esto te dije que iba a pasar, aquí estás. Amén. Aquí en vivo quizá pueden haber personas que se van a identificar con los 400 valientes que le dijeron a David, vamos, y otra persona que se van a identificar con los otros 200 que dijeron a este lado del río, no tenemos fuerza ya para seguir, aunque tenemos la necesidad Amén. de abrazar a nuestra familia, de regresarlos con nosotros, pero no tenemos fuerzas. Hay dos grupos de personas quizá en este en vivo. Usted quizás se identifica con los 400 que fueron y abrazaron a su familia y vieron derrotados a los enemigos, y quizá va a haber otro grupo que dicen, ya las fuerzas se me han acabado, ya no puedo más, en mi casa yo soy el único que busca de Dios, ya la familia que está conmigo ya me llevan la contraria, me tratan que soy religioso o religiosa, y se te hace difícil tu pelea, pero déjame decirte que no desmayes. Pon tu mirada en Jesucristo y pídele fuerza, fortalécete en el Señor, como lo hizo David. Consultó el efod que llevaba puesto el sacerdote Abiatar y dijo, ve por ellos. Hermano, puso el Señor un egipcio que estaba abandonado, y que lo dejaron abandonado Porque estaba enfermo. los amalecitas, lo dejaron abandonado por enfermo. A veces la gente te abandona por tu condición. Y no se trata de eso. Hermano, que tú te sientes desanimado, levántate en el nombre de Jesús. No esperes que la palabra del hombre, espera la palabra de Cristo para que te puedas fortalecer y seguir hacia adelante, agarrar tu espada y seguir peleando la buena batalla de la fe. No te detengas, sigue adelante. El hermano Pedro, mira, el testimonio de él es muy grande. Un día vamos a apartar un tiempo para que pueda Amén. darlo de una manera despacio. El tiempo ya se nos está cortando acá en este en vivo, pero hermano, esta historia es algo importante que alguna vez en la vida nosotros nos identificamos con David y sus valientes. Los 200 que quedaron, que no tenían fuerzas, hermano, tuvieron esa bendición de ver venir a su familia, y aunque estaban cansados, volvió el espíritu de alegría a ellos. Amén. Y fíjese que todo fue por la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios es grande. Yo sé que la vida es dura, las circunstancias son duras, pero nadie dijo que era fácil. Nadie. En ningún libro está escrito que es fácil vivir, hermano, y menos vivir y llevar el evangelio. Tampoco es fácil. Pero mire, tenemos nosotros, Dios nos dejó dos cosas que con eso que hagamos, el Espíritu de Dios está siempre con nosotros y Dios va a estar con nosotros. Ayuno y oración, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que ser obedientes, constantes, seguir adelante. Gloria a Jesús. De nada te sirve que seas una persona que en la vida andes y tengas todo lo que tú digas, que tengo dinero, que tengo esto, otro, y tu corazón está apartado de Dios, porque a la hora que venga la aflicción te vas a quedar como los 200 Sin fuerzas. y va a llegar la aflicción y no vas a saber ni qué hacer. Amén. Vas a ser como el pueblo, vas a querer echarle la culpa a otro y matar a otra gente por la palabra o como sea, o desvivir prácticamente, porque eso llega el hombre, Amén. porque te falta que en tu corazón esté Dios. Te va a faltar fuerzas. Entonces, de nada te sirve tener riquezas en la tierra y estar pobre en los cielos. Así es. Nadie te dijo que ibas a tener todo asegurado en la tierra. En la palabra dice que el hombre ganará el pan con el sudor de su frente. Amén. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante. Busquemos de Dios, hermano.
David consultó a Dios y la victoria vino sin ningún obstáculo y todo, porque Dios tiene el control. Él Mientras restaura. tú dejes que Dios tenga el control de tu vida y de todo lo que está pasando, va a poder el diablo atacarte como te ataque y no va a poder contigo. Yo le doy gracias a Dios porque me tiene donde me tiene. Aquí estoy compartiéndoles palabra, dando un poco de mi testimonio. Después vamos a hacer un espacio para darles completamente cómo está el testimonio. Esto fue nomás para darles un ejemplo que sí se puede, Amén. que sí se puede, mire hermano. No digo para que ustedes estén como yo, no, para que vean que con Dios sí podemos. Yo aquí Gloria a estoy, Dios. sí podemos, hermano. Amén. Yo era una de las personas que no me gustaba casi venir a la iglesia. Yo era un dominguero, que nomás el domingo y se acababa, y ya antes de que se acabara, vámonos, ni oraba por la salida. Y ahorita, hermano, cuando no vengo a la iglesia me siento afligido. Cuando no tengo la oportunidad de venir, como cuando me voy para visitar a mi mamá a México, yo trato de animar a los hermanos que vengan, ellos que están aquí, hermano. Amén. Porque se siente uno pobre. Así es. Teniendo dinero te sientes pobre, porque te falta Dios. Falta Cristo. Amén. Te falta Cristo. Lo llena todo. Él es el único que te va a llenar tu corazón, y teniendo lleno tu corazón del Espíritu Santo, todo lo demás, hermano, no vale nada Así completamente. es. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que tener los ojos puestos Cristo donde Jesús. tiene que ser, en Cristo Cristo Jesús, Jesús. que es la única manera que nosotros vamos a estar fuertes, vamos a tener fortaleza y vamos a estar de pie. Amén. Gloria Amén. a Dios. En otra ocasión vamos a meditar el capítulo 27, hermano, el paso del terreno que era donde Dios lo había asignado a un terreno enemigo. Amén. Vamos a meditar, pero ahora nos sentimos contentos, agradecidos con Dios, y gracias a todos los hermanos que se han quedado en este en vivo. Amén. Saludamos a los hermanos, hermana Gloria, hermana Elizabeth, hermana Marisela, hermano Manuel. Saludamos a todos los hermanos hermano Oscar Torres de Renton, gloria a Jesús. Los saludamos a todos los hermanos que están ahora y los que ya posteriormente verán este video. Que Cristo los bendiga. Amén. Y si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, le invitamos para que se una a este glorioso evangelio del Señor. Amén. No se va a arrepentir. Van a haber luchas, pero Cristo va a estar con nosotros para pelear Esta bonita nuestras batalla. batallas. Amén. Aleluya. Así que, Gloria a hermano, Dios. yo agradezco por venir con nosotros y vamos a seguir adelante siempre. Amén. Ya, hermanos que están viéndonos, sigan orando por nosotros, hermano, que Dios es bueno, amén. Amén. Él tiene el poder para cambiar, transformar los corazones. Y aquí hay ejemplos, hermanos, donde el Señor ha transformado corazones de piedra y los ha convertido en corazones para adorar al Señor. Aleluya. Así que me siento bendecido de parte del Señor poder compartir esta palabra con ustedes, y dejo el espacio a mi hermano Pedro para que despida con palabras. Amén. Dios les bendiga también, hermanos. Como dice el hermano Guadalupe, los invitamos, hermanos, a que se unan a este bonito vivir que es Cristo, vivir en Cristo, hermano. Les invitamos a todas las personas que están viendo este video, que Dios me los bendiga grandemente, que Dios les dé la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, para que vean que fuera de Cristo no somos nada, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Dale, Dios te bendiga, hermano Juan González. Que Amén. Dios te llene de bendición y que te haga que entiendas, hermano, que en Cristo todo lo podemos. Busca de Dios. Espero que sean palabras de aliento para personas, y el testimonio que di, hermano, que les dé un ejemplo de que no todo lo podemos hacer como hombre, hermano. Como hombre no podemos hacer muchas cosas. Dios solo sabe por qué pasan las cosas y qué tenemos que hacer, y tomar siempre la decisión correcta, que es buscar a Dios en toda aflicción, en abundancia, hermano, en aflicción, en pobreza, en llanto, en tristeza, en todo tiempo busquemos a Dios. Y miraremos su Y victoria. miraremos su gloria y su mano poderosa moviéndose en nosotros. Así es. Que, hermano, cualquier situación que ustedes estén pasando, cualquiera que sea su caso, hermano, que sea Dios
dándoles fuerza y dándoles sabiduría para que puedan salir de su aflicción, de su problema, su necesidad, que sea Dios supliendo cualquier cosa que necesite, cualquier aflicción que tenga en su corazón, cualquier tristeza, cualquier llanto, cualquier ataque del enemigo que tengan, que sea Dios dándoles la salida, dándoles un ver cómo pueden salir de esta situación, y que sean ustedes también apegándose al corazón de Dios, que su corazón sea apegándose a Dios, hermano, que sean ustedes buscándole de corazón y de verdad a Dios, que no es un juego, hermano. Muchas veces pensamos que ese cristiano nomás es de juego, nomás va a los puros domingos, nomás eso, que nomás quiere venir a hablar, no, hermano. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí y tratamos de dar ejemplos de que sí se puede. Gloria a Dios, así es. Que sí, que tenemos que seguir adelante. No es fácil, pero se puede. Se puede en Cristo Jesús. En Cristo. Yo sé que a lo mejor ya parezco repetidora diciéndoles que sí se puede, pero se necesita que se repita, hermano, para que vean y que se recalque que sí se puede. Amén. Que sí se puede, hermano. Busque de Dios, busque una iglesia en que congregarse. Pero cuando vaya a una iglesia, hermano, no vaya poniendo la mirada en el pastor, en el hombre, en el hermano, cómo viene vestido, cómo viene, no, hermano. Usted entre a la iglesia y pídale a Dios, hermano, que sea Él transformando su vida, su corazón, su sentir, su pensar, su hablar, hasta su forma de vestir, hermano. Amén. Que Dios actúe en usted, hermano. Así es, yo también confío. Si no va usted con eso, va a estar muy difícil que el Espíritu Santo esté en usted. Deje de criticar al hermano. Deje de pensar lo que está haciendo su hermano. Enfóquese en usted y en la conexión que usted tiene que tener con el Espíritu Santo y con Dios. Amén. Y de ahí para adelante, Dios hace la obra. Él se encarga de lo demás. No hay otro camino. Amén. Así es, una gran bendición, hermano. Amén. Creemos siempre lo que dice tu hermana, ¿verdad? Que declaramos en el nombre de Jesús que el hermano Juan un día pues estará predicando la palabra del Amén. Señor. Para Dios nada es imposible, hermano. Tal vez hermano Juan dice que la condición, quizá el sitio, quizá el tiempo, pero cuando Dios viene en nuestras vidas, Amén. Deja a la humanidad que tú tienes y te transforma para que le sirvas a Dios. Amén. Hermano Juan, sigue adelante, sigue creyendo que un día estarás predicando la palabra del Señor. Y nosotros vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer contigo. Y hay muchas personas que anhelan predicar la palabra del Señor, anhelan servirle a Dios, pero hay cosas que hay que dejar y hay que poner de nuestra parte para que la obra pueda ser completa de parte de Dios. Hermano, yo me despido y será hasta la próxima. Que Dios me les bendiga y dejo el tiempo para que el hermano se despida también. Amén, hermano. Pues gracias. Les doy gracias primeramente a Dios, al hermano Guadalupe que me da el tiempo y nos coordinamos con los tiempos para poder venir a compartirles algo de palabra. Y a ustedes también, hermanos, que están al pendiente y nos apoyan en la radio, en la transmisión en vivo, en Facebook, hermanos. Sigan apoyando la radio para que la bendición crezca. Amén. Y más hermanos puedan escuchar. Hay muchas personas que están necesitadas de una palabra y no pueden, hermano. Entonces nosotros que tenemos el privilegio y la oportunidad de escuchar, compartamos, hermano. Compartamos para que esto crezca, para que sea Dios moviéndose a más lugares, que su palabra llegue a más lugares, a más oídos y que muchas otras personas tengan la bendición de escuchar palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Nos despedimos y que sea Dios cuidándolos y bendiciéndolos también, y que no nos cuide y nos bendiga también a nosotros. Será el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Pues dale,